hubo los votos en la Corte Nacional para emitir un pronunciamiento sobre el cuestionado concurso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura para elegir 7 jueces nacionales. Fernando. ¿Qué tal, Andrea? La propuesta solo obtuvo 11 de 12 votos necesarios. Mientras tanto, el concurso avanza con un Consejo de la Judicatura también cuestionado. La sesión extraordinaria de la Corte Nacional de Justicia empezó con discusiones subidas de tono entre jueces a favor y en contra de tomar posición frente al cuestionado concurso para elegir a 7 magistrados que serán sus compañeros desde febrero. Debatir lo que estamos usted pide que debatamos algo que no tenemos competencia. Pero es justamente lo que estamos haciendo. Observando que está alzando la voz, para mí es una falta de respeto. El presidente Iván Saquicela y el juez Walter Macías criticaron el proceso y propusieron que haya un pronunciamiento. Actuaciones en general y concretamente en el concurso que hace daño a la función judicial y a su legitimidad. Nosotros vamos a callar aquello. Del otro lado, la jueza Emma Tapia y el juez Adrián Rojas, quien al momento participa en el concurso y sigue entre los finalistas, se opusieron a tomar partido. No existe norma alguna que nos permita ingerir en las funciones que son del Consejo de la Judicatura. Que este es un interés de un juego político en el que la Corte Nacional de Justicia y su Pleno no puede tomar partido. También se pronunció Roberto Guzmán, magistrado de la Corte Nacional que está en funciones y es uno de los descalificados en la polémica prueba de confianza que se volvió a tomar solo a un grupo de postulantes. Todos los que han salido del concurso por ese bendito examen de confianza tienen el derecho a la seguridad jurídica, a saber por qué le sacaron. Tras 2 horas y media de debate, no hubo los votos y la Corte no se pronunció sobre el concurso. Finalmente, la Corte Nacional de Justicia se entrampó y no logró emitir un exhorto ante los innumerables cuestionamientos a ese concurso. Serían hasta ahora los únicos como cuerpo colegiado en no rechazar el proceso llevado adelante por la Judicatura. Y eso que la misma Corte de Justicia le quitó el respaldo meses atrás al presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Y ahora lo dejan avanzar sin por lo menos cuestionar la legitimidad del concurso. Solo quedarían 2 vías efectivas para anular ese proceso. La acción de protección de un juez de garantías constitucionales evaluará este jueves y una posible intervención de la Corte Constitucional. Lenin. Fernando, Andrea, vamos a revisar el tema con Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Saquicela, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Hace menos de 4 meses, la Corte Nacional de Justicia, la que usted preside, emitió una resolución señalando que el titular de la Judicatura no los representaba y que debía él y otros vocales dar un paso al costado para salvaguardar la institucionalidad de la función judicial y la seguridad jurídica del país. Ayer, ese mismo pleno no alcanzó los votos necesarios para exhortar a que se haga un concurso decente y apegado a derecho de selección de jueces. ¿Qué es lo que ha cambiado en estas semanas en el Pleno de la Corte Nacional, doctor? Lo que considero es que existen diferentes opiniones de compañeras y compañeros. Respeto la opinión de todos ellos. No es una posición del Pleno de la Corte Nacional en su conjunto. Faltó un voto para tomar una decisión de exhortar. Tampoco es verdad que sea solamente mi posición, existen varios compañeros. Pero yo quiero reiterar mi posición personal, respetando la de mis compañeras y compañeros. Yo creo que se trata de un concurso irregular. El solo hecho de la prueba de confianza, que por el contrario ha generado desconfianza, le hace un proceso irregular de concurso de jueces de la Corte Nacional. De otro lado, como Iván Saquicela, yo no creo que podamos no escuchar los cuestionamientos de un país entero. Es, creo yo, una obligación nuestra defender la independencia judicial, defender la institucionalidad, muy venida a menos. Yo en lo personal me mantengo en esta tesis y yo creo que el doctor Wilman Terán, que preside el Consejo de la Judicatura, está llevándole a un momento muy difícil a la función judicial del Ecuador. Doctor, es penoso que él surgió del Pleno de la Corte y la conducta que está teniendo pone en entredicho a la justicia ecuatoriana. Pero más allá de sus consideraciones personales, hablemos de las posturas de la Corte Nacional. Hace 4 meses decían, no nos representa y se tiene que ir. Ayer no hubo los votos necesarios para
exhortarles y decirles, señores, corrijan un concurso. Ustedes, que hace 4 meses decíamos que se tienen que ir, no pueden pues estar desarrollando un concurso abiertamente cuestionado por la opinión pública nacional, por expertos internacionales. Algo ha pasado al interior de la Corte y usted debe saber qué. Bueno, eso es lo que yo planteé en la Corte Nacional. Las compañeras y compañeros, repito, reitero mucho, ellos sabrán decir cuál es la posición. En efecto, hubo varios compañeros que en su momento votamos retirándole la confianza al doctor Wilman Terán. En mi opinión personal, yo soy congruente con mi opinión. Si yo le he retirado la confianza al doctor Wilman Terán, mal puedo volver a tener confianza en un concurso que está seriamente cuestionado. Fundamentalmente lo que plantearon los compañeros, algunos de ellos sobre todo, es de que el Pleno de la Corte Nacional no tiene la competencia. Claro que no tenemos competencia como para declarar una nulidad, obviamente, si no lo haríamos. Pero yo considero, y eso es lo que he planteado a título personal, he llevado mi posición a la Corte Nacional, es de que el Pleno tiene una fuerza moral, así como en un momento dado se le retiró la confianza. Esa es una fuerza moral, un mensaje de esa naturaleza. Y su postura personal, doctor, no ha tenido el respaldo necesario. ¿No será, doctor Saquicela, que usted no está leyendo adecuadamente lo que quieren los jueces? Ayer le dijeron en el Pleno que con el exhorto se buscaba politizar esta situación. Se lo dijeron en la cara. Sí, por supuesto, yo respeto las opiniones de ellos. Yo también he dicho frontalmente mi posición y lo reitero ahora y lo digo en forma pública. Nosotros no creo que estemos politizando. Yo entiendo a los compañeros, sobre todo con jueces que están concursando, son postulantes, y dejo en claro al país, no se trata de afectar la dignidad de ellos, sus carreras profesionales, no es contra los postulantes, contra los que concursan. Muchos de ellos se preocupan precisamente. De lo que se trata es que haya un concurso con garantías, con reglas claras. De otra parte, no quiero dejar de expresar aquello que usted dice, una politización. Me ha causado profunda extrañeza. No lo digo yo, se lo dijeron ayer a usted, se lo dijo el juez Rojas. Sí, me refiero a lo que usted expresa o refiriéndose a lo que se dijo en el Pleno de la Corte. Mire, me ha causado profunda extrañeza. Y le digo al país, como por ejemplo en las redes sociales, como por ejemplo en estamentos políticos, hay un partido o movimiento político que defiende el concurso. No puede ser una coincidencia, es mi opinión personal, que se ataque a la fiscal general del Estado, que se ataque al presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, y se ataque a todos quienes estamos en contra de la impunidad y a todos quienes estamos en contra con que se tomen la justicia del Ecuador. En mí no hay una posición política, yo he demostrado defensa de institucionalidad y de derecho, y más bien lo que digo y advierto al país, y en algún momento quizás se me asista la razón, advierto al país que contrariamente a que en la Corte se politice, yo no encuentro esa posición, lo que creo es que debemos evitar que la política se tome la justicia. Revise usted la red X y mire usted cómo se defiende y quiénes defienden el concurso. ¿Quiénes, doctor? A mí me parece que más bien doctor, eso es sumamente preocupante en el Ecuador. ¿Qué organización? Usted es el presidente de la más alta Corte de Justicia del país como para que esté con estas tibiezas. Pues, dígalo con nombre y apellido. Por supuesto, quienes están planteando el juicio político a la fiscal Diana Salazar son exactamente quienes están defendiendo el concurso de la Corte Nacional y son quienes me atacan a mí. Eso es politizar de mi parte. Yo me mantengo como un magistrado que debo actuar con seriedad, pero de la misma manera esa seriedad y más bien la prudencia en estos casos es no callar frente a semejantes atropellos. Yo no ataco a mis compañeros, yo les respeto, ellos tienen su opinión y sobre todo quienes están postulando, pero yo no puedo por eso callar lo que está pasando en el país. Además, no es una posición solo de Iván Saquicela, son juristas, colegios de abogados, académicos, organismos nacionales, organismos internacionales, y como no, en el propio Pleno de la Corte, que apenas faltó un voto para tomar la decisión de exhortar al Consejo de la Judicatura a que corrija su proceder. Ahora, está claro que un exhorto no cambia nada, usted lo reconoce, sin embargo, que no logren siquiera eso ante un concurso viciado del medio a la mitad y con cuestionamientos, como decía antes, nacionales e internacionales, deja un sinnúmero de dudas sobre lo que entienden los jueces de la máxima Corte regular por debido proceso. Y eso es cuando menos preocupante, por no decir patético. ¿Qué Corte Nacional de Justicia es la que tenemos?
Bueno, pero yo no puedo responder, quiero ser respetuoso por mis compañeras y compañeros, que cada uno de ellos diga su opinión. Y lo han expresado públicamente. Fue una sesión pública, hay quienes consideraron de que no éramos competentes. En mi opinión, eso no es lo relevante. Es obvio que no hay una competencia para declarar nulidad, pero cómo no, como máximo organismo de justicia del país, cómo no vamos a dar una respuesta. Cada quien responde por sus actos, señor periodista. Pero no le preocupa yo he llevado a usted, al doctor Pleno de la Saquicela, Corte y he planteado públicamente. Pero ¿no le preocupa a usted presidir un tribunal en donde ante situaciones de este tipo sus integrantes prefieren ver hacia otro lado? A mí lo que me preocuparía desde lo personal es no dar una opinión y no defender la institucionalidad. Yo lo estoy haciendo. Me preocuparía callar, me preocuparía una supuesta prudencia cuando aquí lo que amerita es defender la justicia, que se meta las manos, defender que no puede haber un concurso irregular, defender que la Corte Nacional de Justicia esté legítima. Yo, como Iván Saquicela, lo estoy haciendo. Y Doctor, yo, mientras esté en la presidencia de la Corte, no me cansaré en defender la institucionalidad de la justicia del país. No se puede, en mi opinión, dar las espaldas a todo un país. Cada compañero y compañera responde por sus decisiones y por sus criterios. Es que sí es patético, doctor, que este órgano, que este alto tribunal tenga pues integrantes que inobserven que se han generado irregularidades, incluso señaladas por prestigiosos juristas de otras latitudes, que haya magistrados que no se quieran enterar, por ejemplo, que un exmandatario, que un ex vicepresidente de la República, sí, tiene fuero de corte, pero no requiere pues de autorización legislativa para ser procesado. Es sencillamente impresentable estas situaciones que se dan al interior de la Corte que usted preside, doctor Saquicela, y usted que ha sido juzgador de exmandatarios. ¿No le llama la atención este tipo de conductas, de pronunciamientos? ¿No le preocupa? Como me ratifico, me preocuparía que yo tenga un silencio. Yo soy una voz en el Pleno de la Corte Nacional y ayer hubo 10 voces más con mi tesis de la necesidad de exhortar al Pleno del Consejo de la Judicatura a que dejen el concurso al lado, que suspendan o que puedan en definitiva reiniciar. De manera tal que una vez más ratifico, cada quien cumple su posición. Yo no ordeno en la Corte cada quien cómo piense o cómo quien vote. Cada quien puede juzgar los criterios de las juezas y de los jueces. En lo que a mí respecta, por supuesto que me preocupa. Y cómo no voy a expresar y públicamente, cuando solamente de la prueba de confianza se repite una prueba que debe ser única. Ayer el magistrado Roberto Guzmán indicó que él fue eliminado con la prueba de confianza cuando esto no tenía ni siquiera una nota prevista en el reglamento. Y ha sido eliminado él y muchísima gente del país. Estoy expresando la opinión con absoluta claridad. El país juzgará la conducta de cada quien. Es más, de mi parte, yo me ratifico. Como Iván Saquicela, le vuelvo a decir al doctor Wilman Terán, por favor, revise su conducta y su proceder, que va a ser muy grave que una Corte Nacional de Justicia pueda tener ilegitimidad por una convocatoria y un concurso seriamente cuestionado. ¿Acaso es solo la opinión de Iván Saquicela? El doctor García Sayán, expresidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, un observador internacional, lo está expresando. De modo tal que queda absolutamente sentada mi posición clara y contundente. Doctor. En mi opinión, es un proceso irregular que debe haberse suspendido o debe corregirse. Los propios compañeros que están concursando tendrán más garantías en la medida que haya un concurso que respete la seguridad jurídica en el país. Pero resulta que este riesgo de la institucionalidad de la función judicial y de la seguridad jurídica que usted señala, bueno, pues resulta que todo esto se genera por la presencia de Wilman Terán al frente de la Judicatura, y Wilman Terán llega a la al Consejo de la Judicatura propiciado por ustedes. Lo mínimo que merece el país. Errado, señor periodista. Usted no lo puso junto al Pleno de la Corte, no lo mandaron como primero de una terna. Yo creo que usted está errado y he tenido la oportunidad de aclarar aquí mismo unas 2 o 3 oportunidades cuando me dice que es mi persona. Mire usted, brevísimamente quiero recordarle, y la historia y los acontecimientos me asisten la razón. Yo luché
para que se respete la Constitución y se me permita nombrar una terna para designar al Consejo de la Judicatura. ¿Cuál fue el resultado? El incumplimiento que llevó a la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿De dónde salió el nombre de Wilman Terán? El Pleno de la Corte, fue el Pleno de la Corte, permítame por favor, el que consensó. Y eso es lo que yo dije el día de ayer. Dije, compañeras y compañeros, asumamos que fue este Pleno de la Corte Nacional el que propuso la terna. ¿Y qué es lo que ha hecho el doctor Wilman Terán? Traicionar la confianza del Pleno, porque él está actuando de forma incongruente con los principios y postulados de una función judicial, el Pleno de la Corte de ser que un usted órgano preside. serio, técnico, independiente, que no lo es y hace un daño grave a la función judicial. Soy frontal en el Pleno de la Corte que usted y ahora preside. mismo al decirlo. El Pleno de la Corte que usted preside, doctor Saquicela, es el que incluyó el nombre de Wilman Terán en esa terna. Por supuesto. Yo presido y al presidir propongo, debato fuerte con argumentos, aunque con altura y respeto, como yo creo que debe ser. Háganse Pero cargo, pues entonces, si es que doctor no existen Saquicela, y los pídanle votos, disculpas yo no puedo al país. responder. Yo me estoy haciendo cargo en lo que a mí respecta y son 11 votos, faltó un voto, 11 votos de magistrados y magistradas que se encuentran con la misma tesis de mí que expongo este momento. Doctor. Pero yo no puedo responder por todos. ¿Acaso yo soy una autoridad que dispongo cómo deben pensar y cómo deben votar? No, es un organismo colegiado. Cada compañero, cada compañera responderá ante el país por su opinión. Yo por la mía, y lo digo con frontalidad, pese, señor periodista, a que el Consejo de la Judicatura en una ocasión me suspendió, me quiso destituir y ahora escucho algo similar, porque ayer algún compañero incluso se atrevió a decir de que lo que podíamos hacer sería interferir en la independencia judicial y que podríamos tener responsabilidades. Sobre eso advierto al país, es al contrario, una corte que defienda la seguridad jurídica, la institucionalidad, la independencia, que defienda la legitimidad de la justicia, en mi opinión, cabalmente implica defenderla. Doctor. Pero respeto las opiniones de los compañeros. Yo mantengo firme mi posición hasta el final y desde el inicio que llegué a ser el presidente de la Corte de Justicia del Ecuador. ¿Y por qué solo andan detrás de exhortos, doctor Saquicela, y no de acciones en firme? Por ejemplo, de una consulta a la Corte Constitucional para que sea un pronunciamiento vinculante el que le ponga freno a este concurso que contraría la lógica y el derecho. Yo creo dos cosas en este punto. Primero, el exhorto, mire usted, porque sencillamente, si es que habría un criterio mayoritario o unánime en la Corte, iríamos más. Hay criterios diferentes. Yo debo respetar la democracia de un organismo colegiado. Yo no puedo presentar solo. Yo he propuesto y no ha triunfado la tesis. Faltó un voto. Pero yo creo algo más. No solo una consulta a la Corte Constitucional. Yo quiero volver a plantear en el país la posibilidad de que se piense en una nueva forma de estructura del Poder Judicial, especialmente del organismo del Consejo de la Judicatura. Y no es la primera vez que yo lo he planteado. Mire usted, reflexionemos como país, los sectores ciudadanos, académicos y los estamentos políticos. El Consejo de la Judicatura tiene un enorme poder por sobre los jueces del país para sancionarlos, evaluarlos, trasladarlos incluso de forma arbitraria, de forma abusiva. Y nosotros hemos defendido de que esto no es posible. Pero eso requiere de una reforma estructural y toma más tiempo, doctor. En lo particular de este concurso, ¿van a ir o no a la Corte Constitucional? Yo no puedo ir como organismo de la Corte Nacional en su conjunto porque no existen los votos suficientes para aquello. Yo he planteado y vuelvo a plantear públicamente, creo que es necesario y mi respuesta es en lo puntual y en lo general, porque a mí no me deja de preocupar por más que demore. Hay que trabajar por la justicia, en construirla diferente, una justicia independiente, con un Consejo de Judicatura que sea técnico, que sea un organismo serio y no un organismo que al parecer responde a intereses políticos. Yo no puedo callar sobre aquello. Hay un asunto puntual que es el concurso. Aquí está mi tesis ante el país dando la cara. Como Iván Saquicela, yo no voy a callar, yo no temo, porque lo que temería más bien es callar y ser irresponsable frente al país desde mi opinión. Las compañeras y los compañeros tienen una opinión diferente, la respeto. Y luego vuelvo a invitar al país a que se discuta sobre cómo construir
una estructura de la función judicial que sea diferente, que no permita la impunidad, que no permita la corrupción y el crimen organizado, sino la combata. Y eso no creo que plantee Iván Saquicela. Son muchos sectores en el Ecuador y sobre todo las ciudadanas y ciudadanos del país. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted.